Dos miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad. Desde la radio y con la enorme posibilidad de comunicarnos con todos ustedes, queremos charlar con la gente, con los protagonistas, con los actores. Diseño Universal. Fabián y Fernando Galarraga. A pesar de los intentos de invisibilizarla para señalar que estamos viviendo una situación verdaderamente trágica. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Se aprobó con unanimidad una ley que empieza a mejorar un poquito la situación de las familias y de las personas con discapacidad. Diseño Universal. Viernes a las 14. Por Radio Caput. En Caput había un viejo. pasan cosas. Dice así: si uno tiene un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes, digamos Buenos Aires, digamos un octubre, un poema, y pasa algo, ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia, los cretinos mascadores de chicle, oleadores de todo lo que crece, un yanqui hijo de puta, los cretinos mascadores de chicle, para ser más precisos a matarla, un yanqui hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás, es necesario odiarlo, destruirlo, hay que pelear con rabia y encontrar la manera de acabarlo, salirles al encuentro como sea y además decir, como un rezo, casi obligatorio, yanqui hijo de puta, todos los días, y enseñárselo a los chicos. Radio Caput. Por amor a la vida, nada más, simplemente. Esas cosas. Norberto Galazo en Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. No sé qué cuento no vamos a comer hoy. Cada vez estoy más cerca del sol. Ya no sé dónde poner el amor. Si el mundo gira, que miedo hago hacer yo. No sé qué cuento no vamos a comer hoy. Cada vez estoy más cerca del sol. Ya no sé dónde poner el amor. Si el mundo gira, ¿qué mierda va a hacer yo? El mundo gira y lo mentira, no mentira. Si soy franco, un tirador siempre me tira. Esta oveja no se puede esquilar, le va a salir mal. Ay, no sé ni por acá me enrosco, buscando delicia en el jardín del bosco, no sé. Aquí estamos, siendo las 19:02, comenzamos aquí este nuevo programa de 3 en 1, un nuevo jueves, y con una cortina nueva. Ay, sí, me encanta. Soy Así que fan de Woz. Arrancamos con esta cortina nueva y arrancamos con un picadito de todas las cosas que van pasando en este... No sé qué cuento nos vamos a comer hoy, dice la canción, ¿no? Bueno, todos los días nos comemos un cuento divino, ya no sé, estamos súper acostumbrados a eso, pero bueno, como siempre pasan cosas, arrancamos la semana el domingo a las 21 horas, para el que tuvo estómago y escuchó la apertura de sesiones ordinarias del Congreso Nacional. Javier Milei realizó su tradicional discurso de apertura en el Congreso con supuestamente, dice, un tono fuerte y polarizante, que yo diría más que nada agresivo, violento. Polarizante desde ya. Nada nuevo bajo el sol. No, nada nuevo. Sí volvió a la versión anterior de la cuestión más tranquila que había tenido previo a las elecciones de medio término, porque le habían sugerido que tenía que bajar un poco el tono, y bueno, volvió a su versión original de panelista de Intratables, y en ese punto, por supuesto, planteó las mismas cuestiones que viene planteando desde siempre. Para mí es como un copy-paste desde los primeros, hablando, por supuesto, de las reformas económicas estructurales. Y un copy-paste, ¿no? Casi te diría, en algunos tramos, literal, de copias de cosas que ya había dicho o había dicho en un discurso anterior. Digo literal porque, bueno, realmente hay algunos que hicieron un análisis muy detallado. Sí. Y dicen, che, esto exactamente lo dijo, pero así, como ni se gastaron en quien, no sé, ahora quien escribe en los discursos. Hassinger,
No se llama, no me acuerdo No. del apellido. Pero literalmente nadie se molestó mucho en seguir ahondando. Sí me parece que hubo una estrategia, ¿no? En la forma, en esa entonación, en querer polarizar. Digo, fue adrede, ¿no? No fue natural. Fue adrede, fue agresivo y también adrede fue toda la cuestión de puesta en escena y audiovisual, digamos. Durante toda la transmisión estaba absolutamente cortada la cabeza de la vicepresidenta. Podemos tomarlo muy, muy simbólicamente, pero en el momento en que él hace mención a que hay algunos traidores que quieren ocupar el sillón de Rivadavia y específicamente hizo un cabeceo, en ese momento sí abrieron el plano para que se vea esa ¿A quién situación, iba a quién dirigido? dirigido. Sí, claramente ahí la disposición, digamos, de que estuvo, me parece, arreglada por la Secretaría de Presidencia, ergo su hermana. Toda la comunicación audiovisual también estuvo pensada. Y es más, se vio en toda esa transmisión que solamente se enfocaba, digamos, a los legisladores del oficialismo. Nunca hubo una imagen y estaban, el gordo Dan, por ejemplo, y el pseudo ruso. Sí, Caputo. Bueno, por eso hubo cosas que tuvieron que ver con la cuestión audiovisual y que quedó claro que tenían que ver también con algunas cuestiones políticas que después en la semana también tuvieron su repercusión por el cruce que hubo entre Petri y la vicepresidenta, que fue bastante fuerte. Bueno, es que uno lo dice y yo me río porque ya posta, es como mucho, donde la vicepresidenta le dijo cosplay a Petri y le dijo es un poco la cierto. alegría, sí, también, después de que él en distintos medios planteó y fue a dar la discusión en relación a que efectivamente ellos creen en la traición por parte de ella, ¿no? También una imagen que me parece, le damos la bienvenida acá a nuestra compañera Camila García. Muy buenas tardes. Buenas tardes. También me parece que una de las imágenes fue el saludo de Villaverde, la diputada, que todavía continúa porque fue entre comillas, fue elegida, no voy a decir entre comillas, pero fue elegida para el Senado y finalmente no pudo ocupar su banca, tuvo que volver a diputados básicamente por narcotraficante. Previo a pedir licencia que después se la tuvo que desdecir, acá. Claro, pero abrazándose con nada más ni nada menos que con los jueces de la Corte Suprema y con Lorenzetti. Porque va a ser uno de los temas que vamos a charlar en este popurrí de temas, pero me parece que no es un dato menor esa imagen, ¿no? Que también como tampoco quiso ser ocultado, sí. Y gracias a los periodistas que estaban en el Congreso que están teniendo muchas restricciones, el gobierno ahí no se abraza. ¿Cuál es la enmienda, Cami, de la libertad de expresión que abraza el supuesto republicanismo estadounidense? No me acuerdo. Siempre hablan de la quinta, pero bueno, no sé. Bueno, puede ser, no me acuerdo. No sé si esa era la de cuando vas a declarar de no soy inocente, autodeclarar culpable de algún crimen por el cual sos Creo acusado. Que es la quinta, es esa. Solamente porque me acuerdo de las películas. O la tercera, pero bueno. Es una de las grandes, ¿no? Es la bandera de la libertad de expresión. Bueno, ya sabemos que en Estados Unidos ya eso no está sucediendo. Acá tampoco. Me parece que es una de las grandes restricciones en conjunto con, y digo porque hay un ataque sistemático al periodismo, y a ciertos periodistas, pero el periodismo supuestamente republicano histórico no está diciendo nada, ¿no? Como dieron de baja en la reforma laboral, dieron de baja el estatuto del periodismo y hay un silencio tremendo del republicanismo moral y supuestamente ético de los grandes medios de comunicación. Sí, básicamente yo creo que lo que hizo el presidente el domingo fue un show para, obviamente, fidelizar su voto propio y enfervorizar el enojo de ciertas personas con el peronismo.
pero básicamente lo que es preocupante acá es el nivel de ignorancia que hay por parte de quienes nos gobiernan, que realmente quieren fundar una república en la que no haya oposición a lo que ellos quieren hacer, como si fuese una monarquía absolutista, que es lo que venimos diciendo, ¿no? La forma que ellos tienen de gobernar es una forma absolutista de gobierno en donde nadie puede decir nada que vaya en contra del proyecto político que ellos creen tener o que dicen tener, porque en realidad eso también está en duda, porque no sé de qué va a vivir la gente que se está quedando sin trabajo todos los días, no sé, o sea, digo, por más de que sea un país para pocos, creo que la Argentina es imposible que sea un país para pocos debido a la trayectoria histórica que nosotros tenemos como nación, ¿no? De fundar nuestras familias y nuestro sujeto social en base a un eje ordenador que es el trabajo, que hoy por hoy es lo que ellos contra lo que ellos quieren accionar, pero bueno, hay que ver cómo reacciona el pueblo argentino. Lo hicieron, ¿no? Lo están haciendo. Todavía está en duda de que vaya a suceder porque, o sea, va a ver si se va a judicializar, qué va a pasar con eso. Digo, todavía hay una serie de herramientas para impedirlo. Pero digo, más allá de eso de que no vamos a hacer futurología porque no es la idea, sí me parece que hay una intencionalidad pura y exclusiva de rupturismo con cualquier postura opositora hacia este gobierno, hacia cierto oficialismo, y que esa postura rupturista tiene que ver también con un eje comunicacional en donde se cancela al que no piensa como yo, pero además de eso se lo agrede, se le pone apodos graciosos, como si fuese un espectáculo. Entonces, lo que digo con esto es que no hay un proyecto político subyacente en base a eso, en donde realmente haya un respeto a las diferentes voces que garantizan una democracia. Entonces, sinceramente no sé para dónde vamos a terminar parando, porque la verdad que no lo sé, pero sí creo que es un proyecto presidencialista en donde les gusta más el show que el ejercicio del poder para mí. Perdón, pero ahí sobre el ejercicio del poder me parece que efectivamente hacen ejercicio del poder, Lo que ahí no digo que no lo hagan, pero les gusta más el show que eso. No lo creo que utilizan el show para hacer lo que quieren hacer. Y me parece, quiero retomar algo que estuvimos charlando durante la semana, porque quiero retomar una nota que me pareció interesante, justamente me parece en debate con eso, o poniendo como alguna conceptualización de Pablo Tigani en La Política Online, que dice: la vulgaridad de Milei es una estrategia racional. Y me pareció interesante porque justamente lo que dice es que ese show es un dispositivo de disciplinamiento simbólico que desactiva el pensamiento crítico, sustituye el conocimiento y legitima la degradación institucional. Digo, como estrategia racional para que justamente, primero, no pueda hacer, frente a discusiones insólitas de que cohibieron, no sé, viste, como todo ese show. Vos decís, o sea, que no hay posibilidad de intercambio argumentativo, ¿no? No, porque no existe. No solamente eso, sino de poner sobre la mesa los temas que realmente le interesan a la gente, que es qué vas a hacer con los despidos, qué pasa con el presupuesto, qué es lo que va a pasar con la gente que se está quedando sin trabajo. O sea, digo, ese debate, esa agenda, no la maneja ni la oposición. O sea, en realidad terminamos hace 4 días hablando de la chilindrina trosca o el oligarca pordiosero. Se cumple lo que ¿Se entiende? Claro, o sea, no hablamos de los despedidos, sino que estamos hablando de, mirá, le dijo oligarca pordiosero. Se cumple el objetivo, para mí, justamente. Cumple el objetivo. ¿Cuál es? Que discutamos eso, en vez de discutir, que por eso dice, para mí está bueno esto de que es un dispositivo de disciplinamiento simbólico, porque además es una herramienta para ejecutar esa política neoliberal y ese plan económico que sí existe y ese ejercicio de poder, que es una de sus variables, es esta, que tiene que ver con la agresividad, con degradar, se degrada el debate público, se degrada la democracia, las instituciones, que no es que, no me quiero poner institucionalista, pero sí que son importantes. Una de las preguntas que nos hicimos entre varios que estuvimos debatiendo el lunes a la mañana después de ese discurso es ¿es real que un presidente puede estar
de esa manera, gritándole a todo el mundo, insultando a todo el mundo en un discurso presidencial? ¿No? No es el ámbito, pero digo, es una forma, a mí no me extraña nada, porque Pero la lo realidad hizo- es que Milei, siempre fue así. No. Él es lo que hace y eso es lo que le otorga. Pero son dos. Pero una cosa es el panel de intratables y otra es ser Pero presidente de la nación. pero a él nunca le importó déjenme eso. meter un bocado, Ujú, quiero sí, dale, dale. llevarlas al primer discurso que dio. Lo dio de espaldas al Congreso, porque ese Congreso él no lo consideraba legítimo, porque no estaba compuesto por la cantidad de legisladores que ahora tiene, que tienen un número considerable, más todos los aliados que van consiguiendo a partir de las cosas del toma y daca que se van generando Es por cierto incumplir eso. lo que tendrían que cumplir, que es la ley de coparticipación y un montón de cuestiones que no se cumplen, que toda la vida fue así, ya sabemos con todo pero al nivel que los vienen llevando, nunca sucedió. Entonces, él tuvo una postura también de no estar, de no dar, digamos, ¿qué más simbólico que dar el discurso de espaldas al Congreso afuera, ni siquiera dentro del Congreso, que fue su primer discurso presidencial? Eso también lo hizo y forma parte forma parte de su forma. Ahora, ¿qué pasa de si su todo... manejo. Perdón, ¿no? Yo pongo una pregunta sobre la mesa. ¿Qué pasa? Porque yo realmente creo que el poder genera más poder y después hay como toda una cosa de retroalimentación, donde las ratas van a la miel. La rata de siempre, ¿no? Porque en el peronismo siempre hubo ratas. El problema es cuando las ratas negocian pelotudeces en nombre del peronismo, creyendo que están refundando las bases de una nueva fuerza política peronista moderna. Pero más allá de eso, que la verdad que no hay que darle importancia porque las ratas siempre existieron y van a seguir existiendo y las ratas se van a venir a encolumnar cuando haya conducción y ojalá que les cobremos a esas ratas. Más allá de eso, que lo dejo en otro lado, digo, ¿qué pasa si realmente lo que estamos viendo en realidad después no se termina efectivizando o institucionalizando en nada? Porque si nos ponemos a pensar en estos últimos 2 años, ¿qué cosas institucionalizó Milei? Digo, si mañana la reforma laboral, que de hecho la CGT ahora está trabajando para eso, para justamente judicializarla y que haya una resolución jurídica, como pasó en su momento con la ley de medios, que un juez de Entre Ríos declaró la inconstitucionalidad de uno de los artículos de la ley, que era el más importante, que era el de desinversión. Entonces lo que digo es, ¿qué pasa si de todo esto que nosotros nos estamos haciendo problema, al final no se termina institucionalizando nada? ¿O qué cosas se institucionalizaron hasta ahora? ¿A qué te refieres con institucional? Claro, hasta el tipo sacó una reforma laboral. Por ejemplo, ahora está el terror de que se vayan a nombrar 210 jueces y el terror de que nombre jueces de la Corte Suprema. ¿Realmente va a suceder eso? Bueno, es igual posible, obvio que es posible, pero las ternas, que son esas 210 ternas, son ternas que ya están cerradas con otra gestión de hace, o sea, ¿qué jueces va a poder poner Milei en ese contexto? No, pero Pregunta, pero no eso sé. es mucho más amplio igual. Yo quiero, antes de que nos vayamos al tema de la designación de Maíquez y la cuestión en el Poder Judicial, porque hay un nuevo ministro de Justicia, quiero comentar el contrapunto a esta cuestión de Milei de la Asamblea Legislativa, porque también tuvo su asamblea legislativa el gobernador de la provincia de Buenos Aires y, digamos, a diferencia de toda esta cuestión que estamos planteando, propuso algunas cosas para hacer y quería mencionar algunas. Entre ellas va a impulsar un proyecto de ley para ordenar y proteger el trabajo en plataformas digitales en la provincia de Buenos Aires. Eso por una cuestión que tengamos en cuenta que por supuesto quedó afuera de lo que fue la reforma laboral a nivel nacional, y por otra parte va a trabajar con una nueva ley para el personal policial que busca actualizar la normativa y regular el reclutamiento y la carrera policial, que tiene que ver con una cuestión de seguridad pública, y va a enviar una ley a la legislatura que tiene que ver con una producción pública de medicamentos para reducir costos y garantizar el acceso de medicamentos en toda la provincia. Esa ya la había presentado y no pudo, no fue ley, justamente, no pudo llevarla adelante. No, bueno, pero ahí tenés dos proyectos muy distintos de gestión, ¿no? Por eso lo traje para eso está claro. mostrar la diferencia. Creo que la provincia de Buenos Aires va a ir teniendo también problemas cada vez más graves en términos presupuestarios. Pensemos que la provincia de Buenos Aires es el 40%, digamos, de la población, representa también el 40%, por ejemplo, de los niños, niñas y adolescentes de todo el país, representa también el 40% de la industria y gran parte, digamos, del PBI nacional.
y estamos frente a que todos los días son cuántas empresas que se caen, ¿no? 20, 21, 22, más o menos. Bueno, entonces, digo, en ese marco me parece que la provincia de Buenos Aires va a tener una complejidad cada vez más grande también para gestionar, digo, de cara a año y medio, 2, para decirlo de alguna manera, en términos de elecciones, y entendemos, creo todos, o al menos por ahora, que Axel Kicillof tiene la intención de ser candidato a presidente de la Nación. Me parece que de acá a 2 años va a sufrir una embestida muy importante en cuanto a la cuestión presupuestaria. Y hay una cosa que a mí me parece muy importante, que es la cuestión clásica de la provincia de Buenos Aires, que es la seguridad. No se olviden de esto, porque hay... Vengo del futuro. No, de ningún futuro, de hacer una lectura y que todos aquellos que vivimos en el conurbano bonaerense lo sabemos. Y lo que quiero decir que frente a un ajuste tremendo a la pérdida de laburo o laburos muy precarios, frente a un hartazgo muy importante, al ahogo económico de las familias, eso genera bronca, eso genera mayor inseguridad, porque más gente puede salir, digamos, a hacer cualquiera. Digo, todo eso es un clima que va a tener que gestionar el candidato o el único por ahora candidato del peronismo. Yo quiero sumar a eso dato concreto. Hay una nota que salió donde le hace una nota al diputado nacional Guillermo Mitchell, que él planteó sobre una caída de casi $1 billón en los recursos que las provincias recibieron por coparticipación durante el primer bimestre de este año. Y en relación a eso está atribuido, por supuesto, al freno en lo que tiene que ver con el consumo y en lo que tiene que ver con la cero actividad económica. Y en ese sentido, lo que se plantea es, con la caída de la actividad económica y la baja recaudación, se hace más difícil sostener el superávit fiscal, que es lo que van a seguir recortando, por un lado. Y por otra parte, plantea, por supuesto, el malestar de todos los gobernadores, tanto oficialistas como opositores, en relación a esto. Hay una caída de la recaudación propia como ingresos brutos y una reducción de las transferencias discrecionales que se van mandando desde Nación, por supuesto, porque hay menos ingreso. En la previa, digamos, de la reforma laboral hubo varias transferencias discrecionales a ciertas provincias. Igual eso existe, pero siempre existió. Sí. Tenemos los ATN, cuando nosotros éramos gobierno también hacíamos lo mismo. No, está claro. Lo que digo es, casualmente, justo un día antes, digamos, es una herramienta. Yo ahí no, está bien, es una herramienta de negociación, como cualquier otra, no está mal. Lo que digo... Lo que igual sí me parece es el apriete que hacen de no darle lo que le corresponde a las provincias. Eso es lo que está mal. Y la provincia de Buenos Aires, para seguir ese hilo, entiendo que presentó una causa por 12 billones a la Nación de deuda. La Rioja tiene otra que está cajoneada. 12 billones. Bueno, por eso, Formosa tiene otra. En esa línea hay distintas cuestiones que la justicia, porque no tenemos justicia hace un montón de tiempo, no resuelve, entre ellas las transferencias de las cajas. La tenemos, se están haciendo los boludos, digamos todo. No, está bien, pero lo que quiero decir con esto... Y faltan 210 jueces, ¿no? Por eso, sobre todo faltan 2 más en la corte. Lo que quiero hacer es dar el pie para que justamente podamos hablar del nombramiento de Maíquez y qué implica, y hablemos de qué jueces, porque no todos los jueces, primero, los que se nombran en el Congreso Nacional son jueces nacionales o federales, no son de las provincias, eso para saber la diferencia, porque las provincias tienen su propio y jueces federales también. No, por eso, jueces federales y nacionales. Y nacionales, lo que acabo de mencionar. Para no decir que es toda la justicia tampoco, porque si no estamos diciendo incorrectamente la información. Maíquez viene de la familia judicial, justamente la semana pasada o la anterior había presentado su renuncia, con lo cual yo creo que esto de que iba a ocupar el cargo ya se sabía. ¿Fue uno de los invitados de la mesa de Lago Escondido? Sí, claro. Dato no menor. No, pero perdón, quiero agregar algo con respecto a lo que acabas de decir sobre su renuncia. Él había pedido licencia, o sea, quería cobrar las dos cosas. Bueno, sí. Bueno, quería seguir para cobrar. Cuando digo cobrar no me refiero al salario, porque pedís licencia, pero quería quedarse con el cargo. Lo que le dijo la familia
la familia del Poder Judicial es, no, hermano, déjala vacante, renuncia y hacé lo que tenés que hacer. Ese es el problema que tienen los judiciales que se casan entre ellos y tienen judicialitos. El problema que tienen es que ellos tienen que dejar ese cargo vitalicio que les dan, en donde forman como una especie de casta aristocrática oligárquica. Entonces, cuando llegado el momento que tienen que ir a la gestión, tienen que dejar el carguito y no les gusta, ¿entendés? Lo mismo le pasó a... ¿Se acuerdan que quiso hacer lo mismo el juez ese mal designado en la Corte Suprema de Justicia? Mansilla, ahí está. Que también se pidió una licencia, no me acuerdo si era juez y o encima qué aceptó que lo designen por decreto, que había dicho en su... Tal cual. Que no lo iban a, que no iba a permitir eso. Quiero decir un poquito de algunas cosas en relación a Maíquez, para que nos pongamos en tema. Maíquez fue designado, como decíamos, como reemplazando a Cunio Libarona. Nació en Mercedes, en la provincia de Buenos Aires. Fue fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires desde el 2019. Integró el Ministerio de Justicia durante el gobierno de Macri, donde trabajó en asuntos penitenciarios y relaciones con el Poder Judicial. Fue representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, organismo que selecciona y sanciona a los jueces. Y también es presidente de la Asociación Internacional de Fiscales, que reúne a más de 170 países. Proviene, por supuesto, de una familia judicial y su padre fue juez de la Cámara Federal de Casación Penal. La designación, en principio, en lo que tiene que ver con la agenda judicial del gobierno, hubo una parte que se dio en la sesión de apertura de las sesiones ordinarias, donde Milei plantea una modificación y una reforma a la justicia, y en ese momento sí poncharon a los jueces de la Corte. Las caritas fueron bastante interesantes. Igual yo quiero suponer que eso ya debe estar acordado de qué van a hacer y cómo. Supongo, no lo sé. Pero bueno, el rol tiene que ver con que se vienen las reformas judiciales, la política penitenciaria, la relación entre jueces y fiscales y la designación de estos 200 jueces y fiscales vacantes es lo que está pendiente. Al mismo tiempo que viene la judicialización de las reformas que se están haciendo en relación a la reforma laboral, conflictos con la oposición en ese sentido y lo que tiene que ver con las reformas y con la cuestión política que está delicada. También aclarar que su designación generó, aparte, revuelos por la cuestión de que estuvo, justamente como decías, Cami, en el viaje del Lago Escondido, donde jueces y empresarios se juntaron para... Yo tengo un dato que te va a gustar a vos, Diana. A ver. Escuchá. Te escucho. Bueno, como dijo recién Charo, él era el jefe de los fiscales porteños. Es re amiguis de Dani Angelici. Dani Angelici, cercano supuestamente al Chiquitapia, supuestamente. Bueno. Sí. Fue vicerrector de la Universidad de la AFA. No sé si es cercano. Hacen negocios, otra cosa. Una cosa es una cosa, te diría. Angelici es amigo de Macri. Exacto. ¿No? Para hacer la cadena de amiguis. Muy amigos, pero ahí amigos reales, quiero decir, muy amigos para justamente querer pasar el fuero, digamos, de trabajo a la Ciudad de Buenos Aires, o sea, nacional. Maguita, todo. Y designación de jueces. Claro, exacto. Digo, para ir uniendo. Sí, por eso te lo traigo. Fue vicerrector de la Universidad de la AFA, que todavía no está en funcionamiento formal. El padre, porque tiene un papi, ¿viste el papi? Sí, el papi también. El papi ¿Es de casación o no? Camarista de Casación Federal, está a cargo de justo de la investigación sobre una quinta irregularmente adjudicada a Pablo Tobillino, que ahí puedes explicar quién es, bien, tesorero de la AFA. Hace poco estuvo comiendo un asado en la AFA. No, pero pará, porque el camarista, que era el responsable de esa causa, hizo una fiestita de cumple en la quinta, esa por eso te adquirida irregularmente el año pasado. Su cumpleaños número no sé cuánto lo festejó en la quinta de su amigo. Sí. Bueno, nada. Tuvo que apartarse de la causa, porque eso fue denunciado. Sí, obvio. Causa. Después cerró en el 2021 la causa por la venta irregular de las tierras del Lago Escondido. El papi, ¿no? Claro, papi. Que favoreció a Joe Luis, ¿no? Y a su hijo. Claro. ¿Qué fue?
Al año siguiente, el juez y su hijo, el flamante ministro de Justicia, fueron invitados a la propiedad de Lewis, que ahí es donde lo que acabamos de decir. Y, qué cosa, ¿no? ¿Qué tendrá Lewis? No, pero aparte hay que hacer un cuadro sinóptico de la relación. Y no digo de solamente Amis. dinero, ¿no? Sí. Pero bueno, este viaje salió a la luz, obviamente, no entre algunos círculos. Que, a Clarín se le olvidó ponerlo, digamos, en los titulares. Hay ex espías, había periodistas del diario, supongo. Sí. Había más jueces, estaba el ministro de Justicia porteño. Y hay un audio del flamante ministro de Justicia que propone instalar otra versión del viaje y frenar el avance de la causa penal. No sé si se acuerdan del audio. Sí. Que dice, salgamos con esto, a decir tal cosa, hagamos una... Saca la línea editorial del qué decir. Bueno, nada, es como raro, ¿no? Digo que hay, porque yo siempre que lo escuchamos por algunos diputados que cuentan todas estas relaciones, es muy difícil poder entender o explicarle esto a la ciudadanía. De que los jueces son todos una manga de corruptos. Pero claro, el tema es convengamos que tampoco venimos de un super ministro de Justicia. El tema es que la indignación, eso quiero la indignación está encausada por otros lugares, ¿no? También. Sí, y quería volver justamente a quien renunció. Okay. A Cunio. Dale. Muy conocido para aquellos que, digamos, cuentan también más caras que nosotras, pero nosotras que vivimos más en esa pubertad y adolescencia. Una cosa, bajó 17 kilos y no podía ver a los nietos. Dijo que por eso no dormía, pobre. Milei trabaja tanto que lo llamaba en los 90 fue muy famoso, ¿no? Cunio. Pero además por una... Con la mujer, ¿te acordás que la mujer que se suicidó? Exacto, muy, digamos... secretaria de Mirjoma. Con una... Digo, con algo muy grosso, muy dudoso, pero con algo que sí efectivamente es cierto, que es que el ex ministro de Justicia estuvo detenido por encubrir el atentado de la AMIA, o sea, de robarse una de las pruebas del atentado de la AMIA. No siendo así, y mirando justamente, ya no con sospecha, sino realmente con muchísimo asombro, para ser muy sutil, cómo la DAIA lo despide, quiero decir, alegremente. La DAIA, quiero leer lo que dice. La DAIA reconoce al doctor Mariano Cunio Libarona, ex ministro de Justicia de la Nación, quien durante su gestión impulsó la ley de juicio en ausencia, una herramienta vital destinada a que los responsables del terrorismo se sometan a la justicia. La entidad representativa de la comunidad judía, de una parte de la comunidad judía, por eso, ¿no? Vamos. Pondría entre paréntesis. Encomillado, ¿no? Destaca su trabajo y compromiso con la memoria, la verdad, la justicia y la lucha contra el antisemitismo. Finalmente, y digo, el poder, ¿qué es lo que se está jugando acá? Finalmente la DAIA valora su aporte al fortalecimiento del Estado de Israel y a su desarrollo. Digamos acá que es algo absolutamente asombroso, ¿no? Digo, una persona que fue detenida por robarse una prueba del atentado. Es algo insólito, insólito, pero no me resulta tan insólito en este en este contexto. Digo, en este contexto de la alianza fuerte que tiene el presidente con el Estado de Israel y Estados Unidos, que es algo que vamos a hablar justamente ahora en unos minutitos. Sí, tampoco vamos a unir el tema de la fe con las cuestiones políticas. Estamos hablando del gobierno de Israel, ¿no? Claro, que eso es lo que nos parece que tiene que ser una línea de análisis, ¿no? De que la fe no tiene nada que ver, o lo que uno crea y demás, no tiene nada que ver con la cuestión política y lo que hacen los políticos en nombre de la fe. Bueno. Me parece, ¿no? O sea, para separar, la cuestión de matriz de análisis, nada más. Bueno, habiendo pasado este picadito con noticias, vamos a ir a una pequeña tanda mientras nos ponemos en comunicación telefónica con nuestro entrevistado del día de hoy, donde vamos a hablar de cuestiones internacionales. Así que vamos a una tanda y ya volvemos. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguidos en Twitter, @radiocaput, o en Facebook, Radio Caput.
mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Capó. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mate. Bueno, a ver. Ok. Sí. Ah, esa, ¿no? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Capó. Radio Capó. Radio Capó. Esto es Radio Capó. Buenas noches, muchas gracias. Y un recuerdo En Caput del Papa Francisco. pasan cosas. Querida Ana María, de modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo porque son luchadoras. Estoy seguro que, además del reconocimiento de la humanidad, Dios las tiene muy en su corazón, son luchadoras, Lucharon por la justicia y nos enseñaron el camino. Y me alegra que vos sigas estas huellas de tu madre y que la transmitas a los demás en tu audición radial. De modo especial rezo por la madre, rezo por vos, rezo por tu madre, Esther, y rezo por todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieren llevar adelante un proyecto de justicia y de fraternidad entre todos. Son luchadoras y nos enseñaron el camino. Radio Caput. Que Dios los bendiga a todos. Esas cosas. Volvemos luego de la tanda y ya estamos en comunicación con nuestro entrevistado. Buenas tardes, buenas noches. Haidar Milhem, ¿se dice así? Periodista internacional. Sí, muy bien dicho. Hola, buenas tardes, gracias por el llamado. No, gracias a vos por atendernos hoy y te llamamos por, qué contexto que tenemos a nivel internacional y sobre todo en Medio Oriente. Queremos que nos cuentes un poco cuál es la situación. Bueno, la situación, como vemos todos los días prácticamente en las noticias, es preocupante, pero bueno, vamos a tratar de desarrollar un poco o explicar quizás por qué está pasando esto. Vamos a decir que hace tiempo los países imperialistas, principalmente Estados Unidos y el sionismo, el régimen israelí, querían atacar Irán sin tener motivo real, porque ponían de excusa la bomba atómica, cosa que se comprobó que no era cierto, que Irán no podía tenerlas, sino que no quería tenerla, y esto es aparte de lo que podemos desarrollar también. Pero bueno, sonó como la excusa cuando invadieron Irak de armas de destrucción masiva. Y bueno, acá se comprobó con todas las inspecciones que hizo la AIEA, la Agencia Internacional de Energía Atómica, que Irán no tenía ese tipo de armas. Y además, el líder supremo que asesinaron, que martirizaron, el Ayatollah Ali Khamenei, había hecho una fatwa que es como, para que se entienda sencillo, una ley que hacen los sabios islámicos que impedía tener ese tipo de armas, básicamente porque es imposible que no mueran inocentes, por un montón de cosas, y eso era una política de Estado, o sea, la prohibición de tener armas nucleares. O sea que sin ningún motivo, el sábado pasado, el 28 de febrero, comenzó un ataque criminal que asesinó al líder iraní, que no solo era líder de Irán, era un guía espiritual para millones de musulmanes chiitas en todo el mundo. Yo digo una analogía para que se entienda, es como si asesinaran al Papa, para tener una idea. Y además, obviamente a todos los civiles, ¿no? Una escuela con niñas, donde murieron 180 personas, la mayoría niñas, porque era una escuela de mujeres, de esta gente que también a veces pone la excusa, ¿no? de
entre comillas, de la liberación de la mujer, etcétera, y no paran de matar mujeres, entre otros. Tengo una Pero bueno, tengo una consulta, porque bueno, el argumento es parecido al que utilizaron cuando fue la guerra de Irak, que sí, o sea, no son muy originales con los argumentos que plantean, pero yo quería saber cuál crees que es el motivo real, digamos, si tiene que ver con el petróleo, si tiene con qué, porque sabemos que la liberación, está claro que no, más allá de que Trump llamó a que la gente se haga la revolución, digamos, aproveche como esta cuestión de pseudo liberación o para buscar como otra forma de gobierno, pero ¿cuál crees que es el motivo que subyace a esta excusa, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Bueno, para responder esta pregunta, que está bien, es interesante, hay que hacer un poco de historia, ¿no? Podemos mencionar que en Irán es una república islámica que vino a raíz de una revolución. La revolución islámica del año 1979 cortó con más de 2.500 años de monarquía de lo que era el imperio persa, y la última dinastía, la Pahlavi, era muy subordinada a los intereses imperialistas y sionistas. Entonces, desde que triunfó la revolución, obviamente que tuvo un carácter basado en la religión islámica, pero también en un patriotismo y en una concepción de soberanía que iba contraria a los intereses de las potencias imperialistas, y por supuesto también basados en su visión islámica de ayuda a los pueblos oprimidos, en especial al pueblo de Palestina, que en estos 2 últimos años se ha recrudecido el genocidio, pero que esto viene de más de 70 años. Entonces, como Irán era alguien que era capaz de frenar los planes imperialistas, organizando lo que se llama el eje de la resistencia, que son países y organizaciones que combaten por la liberación de las naciones, obviamente que eso no les estaba gustando y querían pararlo de alguna forma. Encontraron este ataque, pero que Irán está preparado y por eso está resistiendo, ¿no? ¿Cuál es la importancia estratégica que tiene Irán para el resto del planeta en términos económicos y estratégicos, ¿no? También, o sea, obviamente. También es interesante pensarlo, así como recién mencioné un poco la historia resumidamente de Irán, también tenemos que pensarlo desde el punto de vista geopolítico y geoestratégico. Exacto. Porque, y para que también comprendan los oyentes, vamos a decir, Irán es como una fortaleza natural. Es la gran meseta irania que tiene 2 desiertos, pero que está rodeada por cordilleras, por los montes Zagros, por los montes Alborz. Entonces hace como que sea muy difícil de invadir, pero a su vez tiene por el norte el mar Caspio y por el sur el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán. Entonces Irán, por ejemplo, como una de las medidas que ha tomado es cerrar el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz conecta al Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y con el mar Arábigo, y por ahí pasa el 20% del petróleo mundial y el mismo porcentaje del gas natural licuado. Por eso está subiendo mundialmente el precio del petróleo y el del gas. Por eso es la importancia, y en distintos momentos históricos se crearon imperios en la región. Es un pueblo, una cultura milenaria, y que, como también me parece importante destacar, que sobre todo desde uno de los últimos imperios persas, el imperio persa safávida, trajo al Islam sunita como religión, y hoy es el 90% de la población que lo practica, y entonces hay otra concepción distinta de la vida, de la muerte, e incluso del martirio, y eso creo que va a hacer que fracasen también en sus planes, porque hay una conciencia más de lucha y de estar dispuesto a morir inclusive por una causa justa. Y bueno, un poco esa era la importancia que tiene la revolución, y en sentido económico es esto. Y le agrego algo más. Sí. También uno de los aliados es Yemen, con el gobierno revolucionario de Ansarullah,
llamado en Occidente los hutíes, y que son capaces de ayudar a Irán. Ya dijeron que lo iban a hacer, y que iban a cerrar el Mar Rojo. Entonces, pues sobre todo por la parte del estrecho de Bab al-Mandeb. O sea que en realidad Irán lo que quiere es controlar Irán por el tema de que sería muy beneficioso para sus objetivos, o sea, siempre por el petróleo, la situación del petróleo, poder controlar ese paso y además las materias primas que tiene. O sea, porque entiendo que es un país también con un montón de materias primas ganaderas, llanura, riqueza en ese sentido. Sí, es un país muy grande, una superficie de aproximadamente 1.600.000 kilómetros cuadrados, el tercer productor de petróleo a nivel mundial, el segundo de gas licuado. Y para cerrar la idea anterior, lo que te decía era que si se cierra el estrecho de Hormuz de parte de Irán y de parte de Yemen, se dificulta el acceso por el Mar Rojo. Ya en el Mar Rojo, si se quiere ir al canal de Suez por el Océano Índico, es donde pasa el 12% del flujo comercial mundial. O sea, hay que bordear todo África, y eso encarece los costos de las embarcaciones, con lo cual yo creo que la situación económica se va a dificultar realmente para todo el mundo. Pero bueno, sí. No, quería justamente, a raíz de esta cuestión del petróleo, 2 preguntas en relación a eso. Una, ¿cuál es el rol que está teniendo Arabia Saudita? 2, si crees que la intervención, entre comillas, que tuvo Estados Unidos en Venezuela, secuestrando al presidente Nicolás Maduro, tiene que ver justamente con una cuestión planificada en conjunto con el gobierno de Israel, en tanto los planes que tienen para Medio Oriente de manera conjunta, ¿no? Porque no me parece menor que en este corto tiempo haya tantas intervenciones justamente en países petroleros. Entonces decís, si Irán puede hacer esto, que es bloquear el Golfo de Hormuz, bueno, primero me tengo que abastecer de petróleo para poder afrontar eso, digo, en todo sentido, ¿no? En la economía. ¿Vos creés que eso tuvo una planificación, está conectado? Es posible que como que se dieron por entendido que parte de la respuesta de Irán podía ser esta de cortar el paso por el Golfo Pérsico, específicamente por el estrecho de Hormuz. Entonces, como que con Venezuela tendrían parte del petróleo que no tendrían del propio Irán y de los países de la región. Pero bueno, en realidad yo creo que Trump estaba acorralado por las presiones de los sionistas, sobre todo, bueno, está también el caso de Epstein, que se sospecha que el Mossad tiene más información para presionar a Trump, porque le está generando problemas inclusive entre republicanos estadounidenses, porque parece que no era Make America Great Again, parece que era Make Israel Great Again, porque no se entiende, no está poniendo los intereses estadounidenses primero, como él había prometido en la campaña, y que iba a parar las guerras y todo. Bueno, igual yo tampoco le creía, ¿no? Pero bueno, esa fue sus promesas de campaña, y por eso creo que lo han arrastrado a esta situación. De hecho, Marco Rubio dijo algo así, sabíamos que Israel iba a atacar, entonces que Irán iba a respondernos, entonces nos anticipamos y atacamos nosotros. Pero no estaba claro eso, porque la vocación de diálogo de parte de la República Islámica había negociaciones en la mesa de Omán, no había necesidad de eso. Y respecto a Arabia Saudita, siempre fue bastante enemigo de la República Islámica, porque el ejemplo de la revolución en contra de las injusticias, en contra de la monarquía, podía hacer que también le pase lo mismo a ellos. Pero a raíz de 2023 es cierto que por mediación de China hubo un restablecimiento de relaciones, y por lo menos públicamente los sauditas dijeron que no era lo más recomendable atacar a Irán y eso. Después no se sabe, ¿viste? Hay distintas cables o distintas informaciones que dicen que por públicamente decían eso, pero que internamente
estaban de acuerdo, ¿viste? Eso nunca se termina por ahí de descubrir. Pero es cierto que Irán atacó una de las petroleras más importantes del mundo en Arabia Saudita, atacó bases estadounidenses en toda la región y objetivos, digamos, pero sobre todo militar y donde están estadounidenses, porque a veces se dice Irán entró en guerra con los vecinos. Irán no entró en ninguna guerra con ningún vecino. Irán lo que está haciendo es atacar bases estadounidenses y que no te por ahí, y también embajada y eso que es territorio estadounidense también. Y obviamente al régimen israelí que es parte del problema y del caos que hay en la región. Aidar, vos justo acabas de mencionar a China y yo en relación a eso quería preguntarte si uno de los motivos también tiene que ver con que China, digamos, con el tema del petróleo y demás, y si es una manera también de esta lucha, digamos, entre Estados Unidos y China, si tiene algo que ver esta decisión también que han tomado. Y por otra parte, ¿cómo ves el tema de la intervención o de cómo se está manejando Europa en relación a lo que está pasando? Porque, por ejemplo, hoy Francia planteó que iba a poner a disposición, digamos, de Estados Unidos determinadas cuestiones, y quería saber cómo veías también eso. Bueno, vean, empezamos por el final. Europa lamentablemente ha sido llevada en muchos casos por Estados Unidos a situaciones que inclusive perjudicaron a Europa. Podemos decir la situación de Ucrania y muchas otras veces donde se vieron arrastrados a guerras que no les servía a ningún pueblo europeo. Después, también es cierto que hay algunas situaciones un poco distintas. Creo que la presidenta de Italia dijo que no era una guerra de ellos en Medio Oriente, que iba a intervenir. El presidente de España también no le prestaba el espacio aéreo a Estados Unidos. Pero bueno, parece que Francia, Gran Bretaña y Alemania, que Alemania después de Estados Unidos y es el que más financia el genocidio en Palestina porque le da muchas armas al régimen israelí. Entonces, sacando algunas... Pará, y Argentina, ¿no? Que fue el primero que dijo, el único que votó a favor. En la ONU. Ah, sí, en la ONU. Bueno, la posición del gobierno argentino no solo es irresponsable en lo económico local, sino a nivel internacional. Tal cual. Y después la otra pregunta era sobre China. Mira, yo creo que también eso influye y bueno, se sospecha también, esto no hay manera tampoco de comprobarlo, de que si bien China no se está metiendo directamente, está dando un apoyo por la cuestión satelital a los iraníes para que puedan atacar objetivos de forma más certera. Sí, igual que con Rusia, que tampoco se mete, pero que hay acuerdos militares y que yo creo que China y Rusia se dan cuenta que si cae Irán, los próximos van a ser ellos. Pero no creo que caiga, como te digo, pero no solo por la capacidad militar, sino por la conciencia del pueblo. Que si bien hubo manifestaciones y imaginemos que en un país de más de 90 millones de habitantes no se van a quedar todos conformes nunca, pero entiendo que la mayoría del pueblo apoya la revolución islámica y no quiere subordinarse como en otro momento histórico, sobre todo con el último Shah de Persia, Mohammad Reza Pahlavi, que quería imponer una occidentalización a la fuerza que iba contraria a la cultura propia iraní, además de que había una represión brutal contra el pueblo, etcétera. Yo creo que los iraníes no quieren volver a eso y tienen una memoria histórica de lo que es la lucha. No solo por lo que decía antes de la religión, sino también porque lo vivieron en carne propia. Cuando apenas triunfa la revolución, le hacen una guerra con Saddam Hussein. Y en ese momento Saddam Hussein lo apoyaba a Estados Unidos, la Unión Soviética, las potencias europeas, los árabes, y la revolución apenas estaba comenzando. Y no lo pudieron derrotar. Duró 8 años esa guerra. Entonces hay una memoria histórica de ese pueblo que está preparado. Y yo creo que los otros, por lo menos el régimen israelí no está tan preparado. Porque creo que una cosa es el norte, por ejemplo, que están cerca del Líbano, entonces de algún modo están acostumbrados, al sur, cerca de Gaza, están acostumbrados, pero Irán está golpeando fuerte en Tel Aviv, en Haifa,
en lugares donde no están tan acostumbrados. No creo que puedan resistir. Un poco la estrategia militar de Irán es esa. A Irán lo están golpeando muy fuerte porque es obvio que Estados Unidos y el propio régimen israelí tienen un poderío militar importante, pero Irán está golpeando muy fuerte también. Bueno, Javier, digo, va a seguir, digamos, este tema, está claro, digo, está planteado la geopolítica desde ese lugar. Te agradecemos un montón la comunicación y seguramente seguiremos hablando de este tema porque hay mucho hilo del que tirar en términos de política internacional. Así que te agradecemos, te mandamos un abrazo y gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, espero haber sido claro y a disposición para cuando necesiten. Gracias. Un abrazo. Dale, gran abrazo, saludos. Estábamos hablando con Haider Milheim, que él es periodista internacional, y bueno, teniendo en cuenta el tema que tratamos en el día de hoy, nos vamos con un tema musical que elegimos para el cierre, pero antes les queremos comentar que seguramente el lunes, todavía está a definir el horario, va a haber una transmisión especial por el 8M, así que ya aprovecho para hacer el pequeño anuncio seguramente. Y una convocatoria a todas las mujeres, feminidades. Que quieran también participar y demás. Estamos trabajando en eso con las compañeras que integran Radio Caput en toda su programación. Así que y nos vamos con el tema Killing in My Name, The Rage Against the Machine. They use force to make you do what the deciders have decided you must do. They use force to make you do what the deciders have decided you must do. They use force to make you do